Ay, es que mi hijo pelea todo el tiempo con su hermano, yo no sé qué hacer. Ay, es que la profesora del colegio me llama cada rato que mi hija otra vez volvió a pelearse con una compañera del salón. ¿Qué hago? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy quiero invitarte a que tú y yo respondamos juntos la siguiente pregunta. Mi hijo anda muy agresivo. ¿Qué hago? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno. Este tema conecta mucho conmigo porque recuerdo que haciendo esto hoy, estamos a 2023, hace un poco más de 5 años, cuando creé psicoinfantil adolescente, recuerdo que en realidad una de las primeras dudas que a mí me hicieron, me recuerdo que fue una mamá, me decía, ¿qué hago? Porque mi hijo todo el tiempo tiene problemas de agresividad con sus compañeros del colegio. Y en realidad fue un tema que me dio vueltas y vueltas y vueltas. Y luego ya de varios años, digamos, hoy puedo darle el abordaje que deseaba. Y quiero decirte a qué me refiero con agresividad en tus hijos para que tú y yo estemos en la misma página, ¿sí? Cuando hablo de que hay hijos que tienden a ser agresivos, ¿qué es importante? Que muerden, que empujan, que rompen cosas, ¿sí? Sean ajenas o propias, tienen, digamos, dificultad de interactuar con hermanos o con compañeros del colegio. Y de esto justo, digamos que me recuerda un momento que viví con una prima hace muchos años, y es que hace bastantes años ya en realidad, porque en esa época ella era una niña pequeña. Se enojó, no recuerdo por qué. El punto es que cerró sus puños, me miró horrible y hizo así. Sí, es decir, con toda la intención de pegarme. Claro, como yo le vi la intención, yo lo único que hice fue que la cogí suavemente, pero con firmeza de aquí de sus muñecas. El punto es que por su mirada sabía que tenía intención de pegarme. Y con esto quise iniciar hoy para decirte que sobre la agresividad infantil se tiende a decir muchas cosas, se tiende a creer muchas cosas. Y quiero que ahora mismo aquí abajo en los comentarios me cuentes tú qué piensas, qué has oído, qué te han dicho. Llámese en el colegio de tus hijos, llámese algún profesional, pediatra, psicólogo, que tú consideres que te da recomendaciones que están muy desactualizadas al momento actual que estamos viendo hoy con todo el auge de esa crianza respetuosa. Entonces, digamos que en realidad vamos a desarrollar este tema teniendo en cuenta que cuando hablamos de agresividad infantil es que hay golpes por parte de ese niño o de esa niña, llámese que muerde, llámese objetos o llámese a otro niño, que empuja. Y básicamente eso tiene que ver mucho con lo que está pasando en ese momento en su cerebro, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar este tema alrededor de 3 claves. Primera, lo que pensamos, creemos cuando un niño cae en esa agresividad o en esa agresividad infantil, cuando hablamos de agresividad infantil. Digamos que quise traer este tema porque tendemos a pensar mucho o a creer que si mi niño en este momento es agresivo, cuando sea un adulto va a ser una persona violenta, ¿no? Va a ser una persona que no va a sentir culpa si le hace daño a otros. ¿Cuántas veces has escuchado eso? ¿Cuántas veces te han dicho eso? Sea alguien conocido, desconocido, algún profesional. Muchas, ¿no? Incluso a veces desde el desconocimiento.
Creemos que cuando hay agresividad infantil, hay padres que no están mostrando su autoridad en casa. ¿Cuántas veces no has escuchado eso? ¿Cuántas veces no te han dicho eso? Creemos que cuando hay agresividad infantil, hay un niño que manipula a sus padres. Lo que tienden a llamar el síndrome del niño emperador, que tal vez lo has escuchado, tal vez no, pero básicamente es como si el niño fuera el rey que domina la situación en casa, dice qué funciona y qué no. Cuando hablamos de agresividad infantil, tendemos a creer que hay padres que permiten que su hijo haga lo que quiera. Le dan todo, lo satisfacen en todo, que de cierta forma lo malcrían, ¿no? Tendemos a creer que cuando hay agresividad infantil, hay algo dentro de casa que no está fluyendo como debería fluir. Quiero que pienses, ¿tú qué crees hoy en día de la agresividad infantil? Tal vez has vivido esto con tus hijos. ¿Sí o no lo has vivido? Tal vez, no precisamente que lo hayas vivido de forma directa, pero tal vez si tienes a alguien cercano que está teniendo ese problema con sus hijos en este momento. Tal vez tú no viviste eso con tus hijos cuando eran niños. O tal vez si ahorita son niños, no estás viviendo eso. Pero sí sería importante que reflexiones qué crees, qué nos han hecho creer sobre esa agresividad infantil. Y reflexiona hoy, por eso es que quise hacer hoy este espacio, para invitarte a reflexionar. ¿Por qué tendemos a ver de cierta forma como una amenaza la agresividad de esos niños, la agresividad de esas niñas? Como un desafío a mi autoridad, como un llamado a alerta entre comillas que me dice, estás siendo flexible o te falta autoridad, ¿sí? O pilas que si no corriges hoy, ¿cómo será mañana ese hijo? Y hoy quiero decirte que creemos todas esas cosas de la agresividad de esos niños, de esas niñas, por la forma en la que fuimos criados. Y por las creencias que nos han alimentado en la adolescencia, en la adultez, que nos han dicho. Entonces, piensa cuando eras niño, cuando eras niña, ¿recuerdas si en ocasiones fuiste agresivo con tu hermano, con uno de tus padres, con algún profesor, con algún compañero del jardín o del colegio? ¿Qué hiciste? Ay, saqué la lengua, empujé, le rompí algo de la lonchera, le mandé un manotazo a mi mamá. ¿O qué te han dicho? ¿Hubo agresividad de ti hacia otra persona cuando tú eras niño? ¿Cuando tú eras niña? ¿Y por qué es importante hacer este ejercicio de viaje al pasado? Porque ahí podremos entender, ok, tiendo a reaccionar con la agresividad de mis hijos como reaccionaron conmigo cuando yo era agresivo. Tiendo a gritar porque me gritaron, tiendo a pegar porque me pegaron, en fin. ¿Qué tiendes a hacer ante la agresividad de tus hijos? Y reflexiona, ¿hacían eso contigo cuando eras niño? ¿Cuando eras niña? Y esto es importante verlo y revisarlo no desde el juicio, no desde la culpa, pero sí desde la conciencia, ¿sí? Porque no podemos transformar aquello en lo que yo no soy consciente. Entonces,
La forma automática en la que yo reacciono ante la agresividad de mis hijos, ante la que tú reaccionas ante la agresividad de tus hijos, tiene la raíz principal en tu infancia, en la forma en la que veías o recuerdas que reaccionaban tus padres contigo en esos momentos. ¿Sí? Y esto es importante para darnos cuenta que durante muchos años nos han hecho ver de forma muy negativa la agresividad infantil. Cuéntame aquí abajo en comentarios qué piensas hasta el día de hoy sobre esa agresividad de esos niños, de esas niñas. ¿Cuáles de esas cosas que piensan son de cierta forma negativas frente a ese niño, frente a la conducta de ese niño? La mayoría. Porque en la casa nos dijeron, ok, malas conductas, hay que extinguirlas. En el colegio hay problemas disciplinarios y hay esas malas conductas, ¿no? Y muy pocas veces sentimos que fueron más allá, ¿no? Cuando eso sucedía. Entonces se quedaban en la superficie, pero es importante tener eso presente. Ahora, si sientes que esto resuena y es importante compartirlo con más familias, te invito a que ya mismo compartas este espacio desde donde lo estés viendo para que más familias puedan nutrirse de esta información. Miremos entonces la clave número 2, lo que sucede detrás. ¿Qué sientes o qué piensas que sucede detrás de esa agresividad de tus hijos? ¿Qué sientes? Puedes decirme o escribir ahí, Gina, es que siento que quiere controlarme. Gina, pero es que siento que quiere manipularme. Gina, pero es que no sé cómo manejar eso. Gina, pero es que solo quiero que pare. Gina, pero es que solo quiero que sea un niño o una niña buena, entre comillas. Gina, pero es que quiero que sepa relacionarse con los demás. Entonces, ¿qué sientes que sucede detrás? ¿Por qué tu hijo tiende a mostrarse frecuentemente con agresividad? Digamos que miremos un poco del cerebro para entender esto mucho más. Tú y yo, y todos los seres humanos, nacemos con ese cerebro reptiliano, que es el tallo cerebral, y la parte baja del cerebro, totalmente formado. ¿Y esto qué tiene que ver? Porque esa parte más baja, más, digamos, reptiliana, más animal de los seres humanos, esa parte de ese cerebro busca satisfacer esas necesidades básicas con el objetivo de sentirse seguro, con el objetivo de cuidar la supervivencia de la especie. Entonces, alimentación, sueño y muchas otras están ahí, respiración y otras funciones corporales. Entonces, como esa parte del cerebro ya está desarrollada y nacemos con esa parte desarrollada, tú, yo, tus hijos, pues claramente, entonces, cuando ese cerebro reptiliano siente que esa necesidad de seguridad se está poniendo en riesgo, está amenazada, está en peligro, pues básicamente ahí busca formas de estar alerta. Entonces, en esos niños, ¿cómo se evidencia? Cuando muerden, cuando empujan, cuando rompen, incluso cuando tienen desregulaciones emocionales. Es decir, por encima está esa agresividad infantil. Pero si vamos más a la raíz, podemos darnos cuenta que son niños que por una o varias razones del ambiente, de la situación que están viviendo en casa, en colegio, en jardín o en otros espacios, su cerebro se siente amenazado, ¿sí? Llámese porque tenía hambre y no comió, tenía sueño y no durmió,
porque le gritaron, porque le pegaron, en fin, porque le arrancaron algo de las manos, porque un compañerito lo empujó. Entonces, cuando ese cerebro se siente amenazado, pues el cerebro de tu hijo tiende a ser muy corporal, ese cerebro reptiliano, porque como ese cerebro emocional y ese cerebro racional se están formando aún, pues esa agresividad sale a flote como un mecanismo de defensa. ¿Ah? De cierta forma es como si el cerebro de tu hijo percibiera que no es la profesora que lo regaña, no es papá, no es el hermano que pelea con él, sino es un león que lo amenaza, ¿sí? Entonces, cuando ese cerebro percibe esa amenaza, pues tiende a tener esas conductas agresivas. Y con esto la idea no es justificar, pero sí es importante entenderlo, para comprender que el cerebro de tus hijos no busca ser o no agresivo, simplemente lo es cuando se siente en amenaza, cuando se siente en peligro, ¿no? Cuando se siente en riesgo. Y digamos que detrás de esa agresividad hay un niño entonces con un cerebro, 1, inmaduro, 2, con unas habilidades emocionales que aún no tiene, 3, con la necesidad de conectar con un corregulador externo, que en este caso serías tú, mamá, papá, incluso profesor, abuelos, que le preste esos lóbulos prefrontales para poder ver desde otro lugar las situaciones. Entender que si no me prestan el juguete no es arrancárselo de las manos al compañero. Que si mamá me dice no, no es querer pegarle para que me diga que sí. Entender que a veces esa gratificación que deseo la tendré ya, a veces la tendré después, a veces no sucederá. Pero es un proceso, porque hay que establecer poco a poco esas conexiones neuronales que desarrollen o ayuden a desarrollar ese cerebro emocional, para que pueda regular sus emociones, que ayuden a desarrollar ese cerebro ejecutivo, que le ayuda a tomar decisiones, que le ayuda a ser empático, que le ayude a empatizar, que le ayude a resolver problemas, que le ayude a controlar impulsos. Entonces, muchas veces digamos que esa agresividad normalmente tiende a ser muy corporal, y cuando comienzan a ser verbales, 2 años en adelante aproximadamente, comienza también a ser muy verbal. No quiero, fea, no te quiero, eres tonta, ¿no? Pero es importante que te des cuenta que la necesidad de base es seguridad, y luego cuando logramos que ese hijo se sienta seguro, ahí sí buscar desde la calma cómo conectar con él, ¿sí? Que igual de eso en mi canal de YouTube hay muchos temas con los que puedes ampliar de calma, conexión, ¿sí? Para que vayas y los veas cuando acabemos hoy. Entonces es importante ir a la raíz de eso, ¿sí? En la superficie es, mi hijo tiene esa conducta agresiva, pero la raíz puede ser una necesidad de alimentación, de sueño, de seguridad, ¿sí? Y posteriormente de conexión para satisfacerla ahí. Que tu hijo reaccione desde otro lugar poco a poco, conforme le ayudamos a crear esas conexiones en su cerebro. ¿Listo? Ahora, clave entonces número 3. La llave maestra para que tus hijos logren ser asertivos. Claramente, la idea no es quedarnos en, ok, mi hijo es agresivo. Porque, de nuevo, si me quedo ahí, ¿qué estoy haciendo? Simplemente voy a juzgar, voy a culpar, voy a castigar, voy a gritar, en fin. Usar esas herramientas que ya te lo he dicho, solo te van a alejar y desconectar de tus hijos y no es lo recomendable. Entonces, la llave maestra para que tus hijos
reaccionen desde otro lugar, es que logren ser asertivos. La asertividad, digamos que es algo que es más de cerebro emocional, ejecutivo, pero que es importante. Asertividad básicamente es que tus hijos aprendan a expresarse, sea que los demás sienten lo mismo que tus hijos, sea que sienten algo totalmente distinto de la misma situación que están viviendo. Es decir, que si quieres ir al baño no es empujar al que esté en la entrada, que si no te gusta cómo te habló el compañero no es enterrarle un lápiz, sino ok, poner límites cuando sientes que alguien hace algo que no te gusta. No me gusta que me empujes, no me gusta que me jales el cabello, no me gusta que me digas Gina fea. Sí, pero cuando yo le hago, digamos, algo a otro compañero que no le gustó porque me doy cuenta por su cara, enseñarle a esos hijos a decir ok, a reparar. Sí, a pedir perdón y decir cómo podría hacerlo diferente la próxima vez para no reaccionar así, ¿no? Entonces, para que tus hijos entonces dejen atrás esa agresividad, la asertividad es clave. Y esto es una habilidad emocional que no se va a desarrollar la primera vez que se le enseñes, ¿no? Y claramente, si yo no soy asertiva, si yo no soy asertivo, pues va a ser doblemente difícil poder enseñárselo a mis hijos. Y doblemente más difícil, sí, pero no será imposible. Entonces, digamos que sí es importante tener eso presente, ¿sí? Entonces, digamos que de diferentes temas emocionales, cómo expresar mis emociones, cómo validar las emociones de mis hijos, cómo educar con calma, con paciencia y muchos otros temas, igual en mi canal de YouTube, aquí abajo te comparto, que igual aquí abajo te comparto si, digamos, deseas ampliar, pero la clave es, quitémonos las gafas del juicio, quitémonos las gafas del castigar, del querer reprimir, del culpar, del querer gritar cuando hay esa agresividad, sino pongámonos esas gafas de la asertividad para poder lograr con tus hijos ser asertivos y que tus hijos puedan ser asertivos con otras personas. ¿Listo? Me gustaría que me compartas aquí abajo en comentarios experiencias, opiniones, preguntas sobre ¿qué haces cuando tu hijo ha estado agresivo? Cuéntame aquí abajo en los comentarios y te estaré respondiendo. Quiero decirte para cerrar que hay una invitación muy especial que quiero hacerte por haberte quedado hasta el final. Y es que reflexiones en tu interior cuántas veces has deseado lograr una crianza cada día más amorosa, más respetuosa, más consciente con tus hijos y sientes que tratas y tratas, pero no logras hacerlo. Ahora, quiero contarte que esto significa que debes aprender nuevas herramientas que te ayuden a poder lograrlo. Y si estás en ese lugar, quiero invitarte a agendar una asesoría de crianza conmigo. Los cupos son muy limitados este mes. Entonces, aquí abajo te comparto todos los detalles para que reserves tu cupo y juntos lograremos una crianza cada día más llena de amor, de respeto y de conciencia con tus hijos. Entonces, ahí queda esa invitación. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Bueno, un beso grande, un abrazo enorme. Chao.